Bueno, buenos días a todos. Las dos presentaciones que hemos escuchado por parte de Verónica y Juan son un magnífico ejemplo de lo que es un buen proyecto de investigación. Un proyecto de investigación bien desarrollado, con su método científico, que aporta unos resultados fundamentales, actualiza la información sobre retraso diagnóstico en España y además se publica. Y se publica además en unas revistas científicas del ámbito de la investigación en inglés, que tienen cada revista antes de su publicación una serie de revisiones por parte de expertos, un proceso bastante exigente hasta que salen a publicar. Son revistas que se han citado, además, estas publicaciones en muchos ámbitos. Hasta ahí, todo el proceso investigador correcto. Pero como bien dice Verónica, esto quedaría cojo si no pasa a darse a conocer entre las personas que han participado, entre nuestro colectivo de personas que conviven con una enfermedad rara, ¿no? Y por eso, en su momento, pues desarrollamos estas infografías. Pues en eso es un poco lo que yo quiero, y desde FEDER y su fundación, es lo que queremos incidir. Fundación FEDER es, digamos, esa entidad gemela de FEDER que trabaja fundamentalmente para la investigación, promover la investigación en enfermedades raras, apoyar cualquier iniciativa de investigación en enfermedades raras y además divulgar los resultados de la investigación científica para que sea asequible a todos los públicos. Y con ello desarrollamos una iniciativa de manera muy entusiasta y muy modesta que hacemos desde el año 2021, que son los cuadernos de investigación. Pero claro, como todas las iniciativas, pues hay un contexto en el que surge cualquier iniciativa, ¿no? Y este es el contexto social. ¿Cuál es la percepción pública de la ciencia? ¿Hay realmente una conexión entre ciencia y sociedad o son dos mundos que circulan en paralelo? El papel de los medios de comunicación, el miedo a la ciencia, es esa otra cosa que no sé qué es, pero ahí está. Y luego quiero dar algunos buenos ejemplos, que cada vez hay más afortunadamente, sobre lo que es la buena divulgación científica en enfermedades raras en España. Y para explicar un poco el contexto social me he basado en un informe que, a través de unos cuestionarios que desarrolló en 2022 la FECIT. La FECIT es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Es verdad que los informes hablan de ciencia en general, ¿no? Es un informe cuyos resultados se basan en 6.054 encuestas, en donde se destaca que, entre otras cosas, el interés por la ciencia está dentro de todos los aspectos que pueden ser desde economía, empresa, etcétera, etcétera. El papel de la ciencia está en el puesto 11º dentro de las personas consultadas. Los hombres muestran más interés que las mujeres, la gente joven más interés que la gente mayor. A medida que la formación académica y los ingresos son mayores en los domicilios, en los hogares, hay más interés por la ciencia, ¿no? Sin embargo, hay casi un 50%, casi la mitad de los entrevistados manifiesta que sí, que tiene interés por las informaciones relativas a ciencia y tecnología, insisto, en general. El balance de la ciencia y tecnología, pues mucha gente refiere que la ciencia realmente cambia la vida y permite hacer frente a enfermedades y epidemias. Claro, tenemos estos informes del 2022, tenemos recientemente las consecuencias de la pandemia del 2020, pero que además la ciencia cambia la calidad de vida de las personas, es decir, que la ciencia forma parte de la vida diaria de las personas, con lo cual también eso es una percepción muy interesante. En cuanto a lo que es la inversión en ciencia, lo que se destaca es, en porcentajes muy mayoritarios, se dice que la investigación científica que ha sido financiada con dinero público debe ser accesible para todos los públicos y que además la investigación científica se debe liderar por parte de las instituciones públicas. En cuanto a la alfabetización científica, aquí sí que vemos que hay ahí un gran déficit, porque se habla de que uno de cada 3 personas pues tiene dificultades para entender la ciencia en general, y que sus fuentes de información, pues bueno, desde medicina, esto referido ya más a ciencias de la salud, pues ¿cómo se enteran de esto? Pues a través del médico, a través del enfermero, Internet y redes sociales, que luego hablaremos de esto, pues el farmacéutico en el que compra sus o familias y amigos, ¿no? Estas son las fuentes de información que las personas declaran. Todos creo que ahí podemos estar de acuerdo en que existe una brecha importante, que creo que se va acortando, pero que todavía está ahí, entre lo que es
la investigación pura y dura que se desarrolla fundamentalmente, vamos a hablar de la parte pública, centros de investigación, y lo que es la sociedad en general. ¿Por qué? Pues porque falta alfabetización científica, es decir, no conocemos de lo que se está hablando. Hay escasa comunicación, esa interacción entre lo que hablaba también, insisto en lo que hablaba Verónica, ese esfuerzo por trasladar desde la comunidad científica a las personas, pues bueno, sigue siendo puntual, ¿no? Hay muchísimas acciones que generan desconfianza, todos estos fakes estas noticias falsas que se divulgan por internet, ¿no? Como que el COVID o el cáncer se cura con agua y bicarbonato, pues todas estas cosas van generando una cierta desafección hacia la ciencia. Factores socioculturales como los que hemos mencionado anteriormente. El papel de los medios, también aquí hay unos ciertos claroscuros. Y desde luego la utilización de medios tecnológicos. Cada vez la ciencia se difunde más a través de medios tecnológicos, que a lo mejor la gente mayor pues tiene más dificultad de acceder, ¿no? Ahí también hay una cierta, dificultad de acceso. El papel de los medios en la comunicación científica pues cada vez es mejor, ¿no? Hemos hablado de algunos, por ejemplo el de Conversation, ¿no? Que es una buena revista, pero todavía hay que hacer mucho más, ¿no? Hay que evitar pues lenguajes sensacionalistas, estos grandes titulares que muchas veces confunden y que no son excesivamente precisos. Hay que evitar especulaciones que además pueden generar también pueden despertar expectativas en el público que lo lee, y en nuestro caso en las enfermedades raras el despertar expectativas falsas pues es una de las peores cosas que nos puede pasar, ¿no? Toda la divulgación científica debería indicar las fuentes de información, en qué se basa, dónde han sacado esa información, y también incluso colaborar con los expertos para que las noticias pues estén mucho más refrendadas, y desde luego que los contenidos sean accesibles en el lenguaje, y también incluso pues en los materiales, contenidos accesibles para personas con dificultades sensoriales, ¿no? Hay una cosa que es lo que es la información científica, que eso es puramente información, y luego lo que es la divulgación científica, que es más en el ámbito de la educación. Todo este ecosistema pues lo que genera es un poco de miedo, ¿no? Pues cuando no entiendes muy bien, lo que tiendes es un poco pues como alejarte, ¿no? Y decir, bueno, a mí la ciencia no me importa, cuando lo que hay que trasladar precisamente es que la ciencia está en nuestro día a día y que es cosa de todos, ¿no? Algunos buenos ejemplos de divulgación de enfermedades raras en España. Bueno, pues tenemos algunos que he querido destacar, pero hay muchos más. Yo estoy hablando de enfermedades raras, claro. Por ejemplo, tenemos investigadores que están cada vez más en el ámbito de la divulgación. Destaco, por ejemplo, el doctor Luis Montoliu, porque además ha colaborado en muchas ocasiones con FEDER. El doctor Luis Montoliu es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero también del CIBERER, y es una persona experta en albinismo, pero también es un gran divulgador en uno de sus últimos libros, porque mi hijo tiene una enfermedad rara, ¿no? Otras iniciativas que desarrolla nuestro propio movimiento asociativo, ¿no? Que también se esfuerza en divulgar su propia patología y dar a conocer lo que hablábamos antes, la visibilización de las propias patologías, ¿no? Yo creo que el movimiento asociativo es un gran divulgador. Y luego pues alianzas que se generan, destacar, y eso lo recomiendo, pues unos podcasts que editan el CIBERER junto con Cher Forrer sobre la ciencia de lo singular. Estos podcasts son muy interesantes, pues hablan de muchos temas sobre enfermedades raras y además participan expertos y son tremendamente interesantes. Y luego iniciativas, pues a lo mejor de instituciones públicas más del ámbito divulgativo. Por ejemplo, aquí destaco una alianza entre el CSIC y el Museo de Ciencia y Tecnología, el Nacional de Ciencia y Tecnología, pues sobre las enfermedades raras y cómo se investigan, todo ello dirigido al público general. Bueno, en este contexto que os hablamos, nosotros desde Fundación FEDER y FEDER pues somos conscientes de que hay que hacer un esfuerzo en la divulgación, porque desde, digamos, por acotarlo de alguna manera, desde el último decenio del siglo pasado, pues la investigación biomédica da un salto exponencial en lo que es la complejidad, el desarrollo de nuevas tecnologías, en fin, y necesitamos poder trasladar esto a nuestro colectivo, ¿no? Aquí he dejado el link por si alguien quiere acercarse a los cuadernos y no lo conoce. Los objetivos, pues lo que comentaba un poco, el paciente experto. ¿Por qué? Pues porque nosotros creemos que la persona que convive con una enfermedad rara, tanto como cuidador o como
paciente debe poder acercarse a todos los ámbitos, fundamentalmente el médico, y saber qué tiene entre manos, para poder estar un poco más a la altura del médico, incluso poder preguntar, y eso necesitamos que ese sea un paciente experto. Hay una enorme cantidad de terminología bioclínica complejísima que también tenemos que desmarañar en nuestros cuadernos. Hay que reducir esa brecha, insisto, entre medicina, entre el médico, el paciente, el investigador. Afortunadamente cada vez hay más iniciativas en donde el paciente está participando en las primeras fases de la investigación, ¿no? Hay un montón de avances científicos, hay que actualizarse y además hay que utilizar las tecnologías para estos, y las tecnologías que llegan ahora mismo a casi todo el mundo pues son las tecnologías digitales. Desde 2021 Fundación FEDER edita lo que son los cuadernos de investigación. Son unos materiales digitales que están disponibles en nuestra página web, pero cada vez que, bueno, los editamos semestralmente, y lo que pasa es que cada vez que se edita y se lanza a través de nuestro boletín de socios, a través de nuestra web, de nuestras redes sociales, pues se hacen eco un montón de otras instituciones, con lo cual entre ellos la publicación del Ciberer. Entonces, bueno, pues tiene una difusión interesante. Son materiales accesibles para personas con discapacidad visual. Tienen también la virtud que cuentan los diferentes números con personas expertas. Es decir, nosotros lo que queremos es que cada número la información sea rigurosa y además esté actualizada, ¿no? Entonces podemos contar con la colaboración voluntaria de un montón de personas expertas y queremos dar la información necesaria, la precisa, sin grandes extensiones, pero de una manera, con un lenguaje sencillo, atractivo, con un diseño que entre por los ojos, etcétera. Entonces, hasta la fecha hemos editado 9 cuadernos y ahora mismo a finales de año saldrá el 10º. Voy a ir, digamos, uno por uno, un poco para dar una idea. Hemos empezado, digamos, desde información básica. Empezamos con el cuaderno de genes. Los genes para nosotros, sabiendo que el 80% es genético, pues es fundamental dar a conocer lo que es un gen, dónde residen, cuál es el material genético, de qué se compone, qué son las mutaciones, cómo se expresan los genes, o sea, qué es una mutación, los diferentes tipos de mutaciones de una manera muy simplificada. En su momento ya seguramente editemos un cuaderno ahondando un poco en el tema. Cómo se expresan los genes que expresan proteínas, porque hay muchos otros genes que no expresan proteínas y muchas de nuestras enfermedades son producto de una proteína que mal funciona, porque está mal plegada o porque está incompleta, etcétera. Contamos también, bueno, y entonces este es un poco el primer cuaderno, el primer contexto. El segundo cuaderno que publicamos es investigación en nuevos medicamentos. No todo el mundo conoce la dificultad en el desarrollar un medicamento. Un medicamento tiene un proceso de investigación muy largo, muy tedioso. Tenemos un montón de moléculas, miles de moléculas en las cuales hay que buscar su eficacia y su aplicación. Hay una investigación básica que se desarrolla, se desarrolla dentro de los centros de investigación públicos, pero también la industria farmacéutica hace su propia investigación, y cuando se empieza a acotar ya un número de moléculas determinadas, pasas a una investigación preclínica que ya se va complejizando, ya acotas el número de compuestos que quieres manejar. Decir que los cuadernos las convocatorias de investigación que desarrolla Fundación FEDER financia proyectos de investigación en esa línea, en la básica y en la preclínica. En la preclínica es donde se usan modelos animales o similar. Y luego ya están las fases de investigación clínica, es decir, los ensayos clínicos, ¿no? A lo que todas las personas con enfermedades raras queremos llegar. Queremos que nuestra patología tenga un ensayo clínico para poder, al final, si funciona, tener un tratamiento, ¿no? Los ensayos clínicos, aquí explicamos sus diferentes fases y cuáles son los objetivos de las diferentes fases. Y luego ya, una vez que, si con suerte hay una autorización, pues la fase de monitorización, la fase 4, etc. Bueno, lo presentamos de una manera muy sencilla, pero lo que sobre todo, lo que queremos, que es un poco lo que aquí os cuento, pero lo que queremos destacar sobre todo es las diferencias
de los ensayos clínicos o de las fases de investigación entre una patología normal y una patología rara. Hay muchas diferencias, entre ellas que no puedes desarrollar un ensayo clínico con miles de pacientes, somos pocos, que muchas veces llegamos a la fase 1 y 2, que es la de eficacia y toxicidad, o sea, eficacia sí y toxicidad se juntan, que a lo mejor hay 3 pacientes en la fase 1 porque no tienes más, que muchas son pediátricas, con lo cual son los cuidadores los que tienen que estar ahí tomando decisiones, que a veces cuando terminas el ensayo clínico, los resultados, claro, se han hecho sobre muy pocos pacientes. Cuando llega la autoridad regulatoria, la Agencia Europea del Medicamento, dice, bueno, es que estos datos no son muy contundentes, porque además los pacientes son muy heterogéneos. Nuestras enfermedades, pues entre un paciente y otro hay muchísimas diferencias, ¿no?, en cuanto a sintomatología. Entonces llega la autoridad regulatoria y te dice, es que esto tenemos un número de pacientes muy pequeño, los datos no son concluyentes, pero como es una necesidad no cubierta, te voy a dar una autorización condicional y a ver cómo funciona el fármaco. Y entonces entras en esa rueda de que estás ahí recibiendo un fármaco, pero luego a lo mejor si los datos no son muy concluyentes te los quitan. En fin, tenemos digamos una casuística que es muy distinta a la de las enfermedades comunes. También explicamos cómo se participa en un ensayo clínico, cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones, ¿no? Y además damos pistas, o sea, damos una serie de links, cómo consultar todos los ensayos clínicos, tanto en España como en Europa, como en Estados Unidos, ¿no? Otro de los números son los medicamentos huérfanos, ¿no? De manera análoga, los medicamentos huérfanos son aquellos que llevan ese proceso de investigación para enfermedades raras. Entonces, hay una, por ejemplo, en la comisión, en la EMA, hay una figura que es la designación de medicamento huérfano, que tiene que ser previa al ensayo clínico, ¿no?, que no te da nada, no te garantiza nada, pero bueno, luego hay también los desarrolladores de ensayos clínicos huérfanos, tienen una serie de, digamos, de ¿cómo decir?, privilegios, no lo sé, o facilidades a la hora de sus patentes, etcétera. Bueno, todo esto se cuenta aquí. Hay un comité de medicamentos huérfanos, es decir, que la parte de huérfanos tiene también su propia, digamos, trayectoria regulatoria. Y luego eso en el ámbito europeo, pero luego en el ámbito español también contamos qué pasa si una vez que la EMA, la Agencia Reguladora Europea, autoriza un fármaco. Pues claro, luego tiene que ver, no es inmediato que se dé en España, que se autorice, ¿no? Aquí hay una serie de trámites que son complejos, son más largos de lo que quisiéramos, hay una serie de organismos que intervienen. Y bueno, pues además hay una serie de criterios que, digamos, determinan que un fármaco pues se decida financiarlo o no, ¿no? Entonces, bueno, también esto es un poco lo que explicamos, porque es un poquito desconocido, pero es un poco lo que nosotros podemos también identificarnos, ¿no? Y también otro tipo de accesos, no solamente esta vía, digamos, más estándar, sino que luego pues tenemos, cuando hay tratamiento podemos acceder, si en España no tenemos ese tratamiento, pero lo tienen en Alemania o en Francia, pues podemos también llegar a ellos a través de otros tipos de accesos, ¿no? O cuando hay un ensayo clínico en marcha y tú quieres sumarte a ese ensayo clínico, pues también hay otro tipo de accesos. Es decir, hay una serie de opciones que están ahí sobre la mesa y que es importante también conocerlas. El procedimiento para autorizar el acceso a un medicamento en situaciones especiales, pues que pasa por un médico, tiene que existir la conformidad del promotor, etcétera, etcétera. Hay una serie de pasos que son necesarios para que tú puedas solicitarlo y que te lo autoricen. En realidad hay como 2 grandes retos. El primero, que un medicamento obtenga la autorización de comercialización en España. Eso es lo que todos queremos, ¿no? Entonces, si veis, por ejemplo, el gráfico, es curioso porque de todo el conjunto, las barras azules son las declaraciones de medicamento huérfano, las rojas son las que se han autorizado. Es decir, que en ese proceso hay muy pocos, digamos, ensayos clínicos que acaban teniendo un buen resultado y acaban convirtiéndose en medicina. Y luego, en un tratamiento.
es también otro reto, que luego hablaré también de la nueva reglamentación europea, que todos los fármacos huérfanos que se aprueben en Europa lleguen a todos los rincones de Europa, es decir, a todos los países. Ya sabemos que hay diferentes precios, hay países que pagan más, etcétera. Entonces se puede dar esa inequidad de que un paciente alemán pues tiene acceso a un tratamiento que en muchos casos es la diferencia entre vivir o morir, o vivir bien o vivir fatal, pero que un paciente español no lo tenga, ¿no? Entonces, bueno, todo esto te da, todo este número te da una idea del contexto y de las dificultades. Tenemos también el cuaderno de técnicas genéticas diagnósticas. Vuelvo otra vez a incidir, el 80% de nuestras enfermedades son genéticas y estamos continuamente hablando de genomas, exomas, paneles de genes, arrays, etcétera, que son cuando uno va al área de genética clínica del hospital y te dicen, bueno, pues vamos a hacerte para ver qué diagnóstico, para conseguir tu diagnóstico, vamos a hacerte un exoma. Y claro, no sabes lo que es un exoma, esto es muy raro, ¿no? Entonces tenemos que intentar conocer a grandes rasgos lo que es esto. También conocer quiénes son los especialistas que trabajan en estos servicios de genética clínica, ¿no? Y cuál es su función. Los servicios de genética clínica completos, porque claro, hay muchos hospitales que no tienen estos servicios de genética clínica. Estamos ahora en el proceso de poder reconocer la especialidad de genética clínica, ¿no? Que es una de las grandes demandas del colectivo y bueno, creo que estamos en ello, estamos cerca de ello. Las técnicas de secuenciación masiva, cuando son estos diagnósticos, claro, de enfermedades genéticas, las enfermedades raras tienen, muchas de ellas no están diagnosticadas y como decían antes mis compañeros, pues hay casi un 20% que tarda más de 10 años. Son enfermedades que muchas de ellas han sido secuenciadas, o sea, es decir, se les ha leído el ADN, pero se han encontrado diferentes tipos de variantes que son estas que digo. Está el genetista clínico y está viendo los resultados de por ejemplo, de un genoma completo y está viendo variantes diferentes, mutaciones, etcétera, pero no sabe cuáles son patogénicas, cuáles no, hay que diferenciar, cuáles son o sea, quiero decir que son benignas. Entonces, claro, luego hay que hacer ese estudio pormenorizado, que es el que más tiempo lleva. Si veis, por ejemplo, el camino hacia el diagnóstico, este es el camino dentro del hospital. Primero tenemos la evaluación clínica de un médico, luego tenemos el asesoramiento genético a la familia, luego tenemos que hay que traer la sangre al paciente, hay que hacer ese análisis genético en el laboratorio. Luego hay que pasar todos esos datos a unos programas informáticos que tienen de referencia unas bases de datos internacionales en donde hay millones y millones de secuencias. Y claro, luego tiene que haber una persona que con toda esa información interprete y sepa decirte probabilísticamente, pues esto podría ser esto podría ser esto no tengo ni idea. Muchas veces, cuando no se alcanza una respuesta, lo que se hace es que se pone, digamos, en stand-by, se le pone ahí entre tal, y se va reanalizando y se vuelve, porque claro, continuamente se van subiendo nuevas secuencias, van apareciendo nuevas patologías. Entonces, si tú retomas esos resultados y los analizas un tiempo después, puedes decir, mira, pues parece que esto cuadra con esto. Entonces, son procesos que permanecen abiertos hasta que se llega al diagnóstico. Con esto quiero decir que, claro, nosotros en el proyecto Determinantes de Retraso Diagnóstico hablábamos de que el retraso diagnóstico es de 1 año. Considerábamos exactamente 1 año, pero imaginaros lo que es este proceso completo. Una de las causas de que no podamos tener un diagnóstico en 1 año, cuando pasas por un servicio de genética clínica, es que claro, todo este proceso dura mucho. Hay muchas secuencias, hay muchos pacientes, no hay tanta gente para trabajar en ellos, ni tantos hospitales que tengan servicios de genética clínica, con lo cual, bueno, pues esto siempre lleva un tiempo, pero hay que pasar por aquí. Esto suele ser el camino habitual, salvo que tengas una enfermedad rara, pues muy conocida. Terapias avanzadas también era un número fundamental, porque claro, terapia génica, estamos todo el rato oyendo hablar de terapia génica. Ya hay medicaciones autorizadas, productos de terapia génica que funcionan. Terapia celular, terapia tisular, hay que explicar lo que es todo esto, ¿no? Y hay que explicarlo, lo explicamos a través, en esta tabla lo veis, bueno, este cuaderno es de 2022, si no recuerdo mal, la fotografía del año 2022, los productos de terapia génica que se habían convertido en medicamentos porque habían sido autorizados. En este caso, por ejemplo, Zolgensma, que es para atrofia muscular espinal, pues nos basamos en este ejemplo y explicamos cómo se hace un producto de terapia génica.
explicamos todo el cuadro a través de esta figura sencilla. Tenemos el de terapia celular también, pues alofisel, que esto es, aunque la enfermedad de Crohn no es rara, pues las fístulas perianales sí que son raras, entonces bueno, se considera en su totalidad como un tema raro. La terapia celular, y luego lo CLAR, que es para un tema corneal, y a través de la formación de tejidos, ¿no? O lo CLAR. Y además también ponemos un ejemplo que también se oye mucho, las CAR-T, y las CAR-T son un ejemplo de mezcla entre terapia génica y terapia celular, y se está utilizando muchísimo, bueno, se está utilizando, digamos, para cánceres hematológicos, mucho líquido, se está utilizando ahora para también cánceres, tumores sólidos, y para otras aplicaciones también de enfermedades raras se está investigando. Con lo cual es que hemos querido también meterlo aquí, porque las CAR-T abren, cada vez hay más unidades de CAR-T en los hospitales y abren un campo de actuación importante. Y entonces, bueno, era interesante también contarlo. Aquí tenemos otro tema que desde FEDER se ha estado trabajando muchísimo en los últimos años, y no solo FEDER, sino muchas otras organizaciones, sobre el cribado. Antes se ha comentado en la sesión anterior la importancia de poder diagnosticar a un niño desde el principio, cuando es una enfermedad que tiene un posible tratamiento, ¿no? Esto marca una diferencia sustancial. Entonces, en el número de cribado, que no voy a contar porque por la tarde viene un compañero, Javier Fajardo, a contarlo, pues explicamos el contexto de la importancia y el contexto español y europeo del cribado, ¿no? Asesoramiento genético, otro tema fundamental. Sabemos que en el caso de familias con antecedentes, en el caso de que estés embarazada y tengas una señal de que tu feto venga con una anomalía, enfermedades del adulto, en fin, en fases previas incluso al embarazo, pues el asesoramiento genético es fundamental. Y el asesoramiento genético es un proceso. Hay un amplio número de especialistas también implicados, y no es una consulta, es un proceso que lleva muchas consultas, muchos especialistas, hay que estudiar el caso, hay que estudiar las probabilidades, hay que coger muestras, hay que firmar consentimientos informados, pero hay que saber que esto existe, porque hay que saber llegar hay que saber evitar, porque muchos casos de transmisión de enfermedades raras son evitables, y entonces hay que conocer que esto podemos llegar a ello. No todos los hospitales tienen equipos de asesoramiento genético, pero hay que saber reclamarlo y saber dónde ir. Si tu hospital no lo tiene, pues habrá otro que lo pueda tener, y puedes entrar en esa fase. Este cuaderno de biobancos, los biobancos sí que este es un tema un poquito más raro, no se conocen, pero es fundamental para la investigación. Es decir, los investigadores, cuando tienen que empezar una investigación, necesitan muestras biológicas, y entonces se matan para conseguir pacientes. Claro, los pacientes de enfermedades raras, uno está aquí, otro está allá y tal, y muchas veces no tienen disponibilidad para acceder muestras. Es complejísimo, además qué muestras, en fin, es un problema bien grande, ¿no? Para evitar y facilitar la investigación tenemos los biobancos. Biobancos que tenemos muchos buenos ejemplos en España. Tenemos, bueno, cada hospital suele tener un biobanco, pero luego tenemos, o algunos hospitales tienen un biobanco, pero luego tenemos la plataforma en red nacional de biobancos y biomodelos del Instituto de Salud Carlos III, que es para todas las enfermedades, pero luego sí que también tenemos biobancos para enfermedades raras, en el CIBERE, en el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras del Carlos III. Entonces, también las personas que convivimos con una enfermedad rara tenemos que saber la dificultad que puede suponer acceder a una muestra, que es facilísimo. Es decir, bueno, a ver, acceder a una muestra puede ser desde una uña, un pelo, una biopsia, una intervención en un quirófano, una sangre. La dificultad, la sangre, eso se puede ceder. El biobanco, la bondad de los biobancos es que todas las muestras hay unos sistemas de gestión de calidad que garantizan que todas las muestras van a ser la trazabilidad de las muestras. Es decir, yo la cojo de una determinada manera, la conservo, la transporto de una determinada manera, luego la proceso de una determinada manera, de manera que el producto final conservado siempre tiene las mismas características. Se sabe muy bien cómo se ha hecho, de manera que es perfectamente comparable con la muestra de al lado, ¿no?
Entonces, es importante, muchas veces la donación es compleja porque en lugar de trasladarse a lo mejor al biobanco del Ciberer o al del IER, pues se queda en el biobanco del hospital. Esto es una cosa que, bueno, eso te lo cuentan las personas que conocen los temas, ¿no? Pero bueno, hay algo ahí que desde luego yo creo que hay que promocionar y que nosotros también tenemos que intentar ver en nuestro hospital qué posibilidades hay de donar muestras. Y este es el último cuaderno que hemos editado, que es el de evaluación de tecnologías sanitarias. Este cuaderno es un poquito... Este nos costó porque era un poquito farragoso, un poquito arduo, pero es fundamental. A lo mejor lo habéis oído hablar porque solo se habla de esto, se habla mucho de esto en los últimos meses. Esto afecta a los productos sanitarios. Los productos sanitarios es todo, o sea, desde un medicamento a un procedimiento quirúrgico o una tecnología sanitaria, en fin, todo es producto sanitario. Lo que pasa que hasta ahora el desarrollo de un fármaco estaba bien trazado, su procedimiento, su reglamentación, su paso al sistema nacional, su autorización, todo eso, pero no de la misma manera las tecnologías sanitarias. Entonces ha salido este reglamento nuevo de evaluación de tecnologías sanitarias que lo que está intentando es que todos los Estados miembros participen en la evaluación de cualquier producto sanitario que se vaya a autorizar. Están intentando que se eviten duplicidades, es decir, lo que usted va a hacer en comparación con lo que ya existe, ¿qué aporta? ¿Aporta algo específico, algo adicional? ¿Es interesante? Si no, lo dejamos. Hay muchísimas reiteraciones. Cuando vamos a comprar un paracetamol tenemos 200 millones de marcas, ¿no? Entonces intentan también un poco ver las cosas que se desarrollan que tengan o sea, hacer una evaluación comparada con la que ya existe y que merezca la pena. La cooperación de los Estados miembros en la evaluación se va a introducir al paciente, es decir, dentro de bueno, es bastante complejo el reglamento, pero hay un montón como de cajas en las cuales se producen evaluaciones, comparaciones, etcétera, y los pacientes están desde las fases previas. De hecho ha habido una llamada ahora general para que se presenten organizaciones de pacientes para participar en este proceso. De hecho creo que está todavía abierta. Y entonces lo que Europa lo que va a hacer en los Estados miembros es la evaluación clínica. La evaluación exclusivamente clínica, y lo que se va a generar finalmente es un informe que no va a ser vinculante, pero es un informe que luego las agencias nacionales, que van a seguir teniendo sus competencias, les va a servir como referencia para hacer su evaluación. Y dentro de la evaluación de las agencias nacionales ya se van a incorporar aspectos no clínicos, pues que serán los económicos, aspectos socioeconómicos, sociales, legales. No se sabe muy bien cómo. También se pretende que se incluyan a los pacientes en ese proceso de evaluación nacional. De hecho, esta nueva regulación lo que ha producido también es una propuesta, un nuevo Real Decreto, que está ahora mismo en fase de información pública, si no me equivoco, y en donde FEDER también ha hecho aportaciones. Precisamente en donde se pretende que los pacientes participen desde también en las diferentes, se van a crear infraestructuras precisamente para la evaluación no clínica y clínica de los medicamentos. Y bueno, ya la parte que a mí me gusta mucho resaltar, porque me parece tremendamente valiosa, es la de nuestros colaboradores. Nuestros cuadernos pues no saldrían si no pudiéramos contar con el expertise de tanta gente. Tenemos dos colaboradoras habituales, Beatriz Gómez y María José del Pino. Beatriz Gómez es gestora científica del Ciberer y María José del Pino es evaluadora del área de posicionamiento terapéutico de medicamentos del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la EMS. En fin, es una persona experta que trabaja en la Agencia Española de Productos y Medicamentos Sanitarios. Estas son las colaboradoras habituales que veréis que firman en todos nuestros cuadernos, pero luego cada cuaderno, como he comentado antes, tiene la colaboración de una persona experta en el tema. Entonces, aquí tenemos todos los colaboradores que hasta ahora han participado de manera voluntaria y que yo pues desde aquí también les quiero dar las gracias. Y bueno, eso es todo. Gracias.